Buenas noches, estimados alumnos. Vamos a iniciar eh, la sesión número 3 del curso de resultado operativo de obra. Bueno, en esta oportunidad, vamos a comenzar con el módulo 2, con la primera parte, y luego, bueno, el día jueves culminaríamos el módulo 2, ¿no? Pero bueno, el día jueves de la semana, la última semana donde tuvimos clase, quedó pendiente revisar algo sobre las normas NIC. eh, ya, entonces, en los materiales, también les estoy compartiendo la norma NIC 11 y la norma NIF 15. Ya, bueno, en la clase anterior estuvimos viendo algunos, digamos, conceptos generales sobre contabilidad, ¿no? Para poder tener una idea y, digamos, enmarcarlo dentro de nuestra gestión de obra, de nuestro control, digamos, de resultado de obra, que es el resultado operativo, para poder, digamos, en cierta forma, hablar el mismo idioma que los contadores que nos van a pasar, pues, los datos eh, a través de los estados contables y vamos a poder, eh, digamos, comparar con resultado operativo. Ahora, la norma, bueno, estamos viendo acerca de la norma NIC 11, porque es la norma que da los lineamientos para, digamos, establecer los pagos y todo el tema contable en los contratos de construcción, y la norma NIF 15, que es sobre, digamos, reconocimiento de ingresos para distintos tipos de normas, pero entre estas se encuentran la NIC 11 de contratos de construcción. Ambas normas digamos, el texto de las normas se las estoy compartiendo, y bueno, para que ustedes luego lo puedan, si desean, lo puedan leer con paciencia para poder eh, empaparse más del tema, ¿no? Entonces, vamos a ver, qué dice rápidamente, qué dice la norma NIC 11. Bueno, habla sobre el contrato de construcción, contrato del margen sobre el costo y el contrato de precio fijo. Entonces, el contrato de construcción es un contrato negociado para digamos, la ejecución de una obra o de un servicio que tenga que ver con construcción, ¿no? Eh, el contrato del margen sobre el costo es un contrato de construcción en el cual se reembolsa al contratista los costos satisfechos por él y definidos previamente en el contrato, a través de una cantidad, más un porcentaje o una cantidad fija. Y el contrato de precio fijo es cuando el contratista acuerda un precio fijo por una unidad de producto, pero los precios están sujetos a cláusulas de revisión si aumentan los costos. Bueno, el contrato de precio fijo tendría que, digamos, es algo similar con el tema de suma alzada, ¿no? Porque, bueno, en el contrato a suma alzada de las obras es donde se tiene un contrato a precio fijo. Eh, pero bueno, no se revisan los costos en ese caso. En todo caso, lo que digamos, se aplica en el caso de incrementos de costos en el contrato de suma alzada son los reajustes, ¿no? En obras con el Estado. Son los reajustes para equilibrar los precios del contrato. Y, y en el margen sobre el costo, se parecería más a un tema de precios unitarios, ¿no? Porque en precios unitarios los costos, los subtotales son relativos, ¿no? O son referenciales, porque finalmente se va a pagar lo que realmente se ha ejecutado en función a que el metrado, digamos, va a tener variaciones, ¿no? Ya sea
menor metrado o mayor metrado, de acuerdo a lo que, digamos, se presente realmente en el campo. Entonces, se le va a reconocer al contratista Chiquito. algo más por ese mayor metrado o se le va También, en todo hijito. caso restar, ¿no? Santi. Sí, También, ¿no? ah, ya creo que se fue. Entonces, según el tratamiento contable, los contratos de construcción, eh, bueno, tienen un monto de contrato acordado inicialmente y tiene variaciones, reclamaciones y pagos de incentivos en la medida que sea probable que estos sean realizados y puedan ser medidos en forma confiable. Cuando el resultado de un contrato no puede ser estimado contablemente, los ingresos ordinarios deben ser reconocidos en la medida que sea probable recuperar los costos del contrato. En- ya. Acá hay más acerca de lo que dice esta norma NIF 11 y quienes aplican estas normas o esta norma de contabilidad. Lo aplican los contratistas para realizar sus obras, ¿no? Dentro de lo que son la preparación de obras, construcción de inmuebles, estructuras nuevas, obras de ingeniería civil, instalaciones de edificios, entre otros. Digamos que acá tienen unos nombres un tanto generalizados, pero de acuerdo a nuestra experiencia ya más o menos nos damos cuenta de que, digamos, son nombres que tienen que ver, por ejemplo, con obras preliminares, con obras de construcción de departamentos, por decir lo que es construcción de inmuebles, estructuras nuevas, podría ser una construcción desde cero de cualquier tipo de obra. Obras de ingeniería civil, bueno, enmarca todo. Y las obras de instalaciones significa de obras de instalaciones sanitarias, eléctricas, comunicaciones, bueno, lo que haya, ¿no? Está con nombres distintos, pero finalmente están marcando todo tipo de obras. Ya. Bueno, también nos va a dar cláusulas sobre los ingresos del contrato, sobre cómo, digamos, las partes tienen que hacer sus acuerdos de tal manera que, digamos, mm, de tal manera que todo esté ordenado, ¿no? Y todo esté estandarizado, sobre todo. Que los contratos de construcción tengan un estándar. Y es más, digamos, por ejemplo, en las normas de contrataciones del Estado norm- o contratos que tengan que ver con obras en general, pues se usa este estándar para poder, digamos, eh, para que haya un ordenamiento, ¿no? En la forma como se, los pagos con los proveedores, con el contratista, etcétera, ¿no? Entonces busca una estandarización más que todo, de acuerdo al rubro en que estamos, en este caso en el rubro de la construcción, y sobre todo que eh, como le decía, las normativas nacionales, normativas que tengan que ver con construcción, digamos, esas normativas hablan de cosas técnicas, de especificaciones técnicas, de procesos constructivos, pero también hablan de formas de pago, ¿no? De cómo va a ser el acuerdo de los pagos entre las partes. Entonces, esos acuerdos de pago tienen cierta similitud, digamos que están enmarcados dentro de estas normas. No es porque se le ocurrió a alguien ponerlo así, sino que se ha buscado que esos acuerdos tengan relación con esto de acá, ¿no? De tal manera que cuando, digamos, que no haya confusiones al momento del tratamiento de estos cables. Habla también de los costos del contrato, de los que son de costos directos,
relacionados con el contrato específico, por costos atribuibles a la actividad del contrato que pueden ser asignados y costos del contrato atribuibles al cliente. Por ejemplo, los costos directos en sí habla de los costos, bueno, ahí podemos ver que hay costos directos, como le llamamos en los presupuestos de obra, pero también ciertos costos indirectos, ¿no? Como por ejemplo, asistencia técnica, por decir, ¿no? Que podría tratarse de costos de parte de los especialistas o el residente de obra o los ingenieros. En cambio, en los costos ya atribuibles a la actividad del contrato, más que todo ya son gastos generales, ¿no? Gastos generales y costos de diseño, por ejemplo, como son costos del expediente técnico. Y otros costos atribuibles al cliente, por ejemplo, también vemos que son gastos generales de administración y costos de investigación y desarrollo, que bueno, que también podría decirse que está dentro de los costos de la parte del proyecto, del costos del proyectista y también donde están los investigación, o sea, se refiere a los estudios de suelos, de repente a los diseños de mezcla, que tenga que ver con investigar, digamos, en la obra los datos que necesitamos para poder finalmente llegar a los costos directos relacionados con el contrato, ¿no? Bueno, aquí habla en qué momento se debe hacer el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias y gastos del contrato. Indica que un contrato de construcción puede ser estimado con una suficiente fiabilidad. Los ingresos de actividades ordinarias y costos asociados con el mismo deben ser reconocidos como actividades, ingresos de actividades ordinarios y gastos con referencia al estado de realización de la actividad, producto por el contrato al final del periodo en el que se informa. O sea, de acuerdo a periodos. O sea, se debe de informar de las actividades de acuerdo a cada periodo contable, ¿no? Y cada periodo contable, pues también va a conversar en cierta forma con el periodo o digamos el resultado operativo de obra a ese periodo, ¿no? Indica que cualquier pérdida esperada por causa del contrato de construcción debe ser reconocida inmediatamente como un gasto. Indica ya que las pérdidas van a ser gastos. Bueno, acá habla también que la entidad, es probable que la entidad obtenga beneficios económicos derivados del contrato. Los costos atribuibles al contrato sean uno específicamente reembolsables, pueden ser claramente identificados y medidos de forma fiable según la normativa internacional de contabilidad 11. Método del porcentaje de determinación. Los ingresos derivados del contrato se comparan con los costos del mismo incurridos en la consecución del grado de realización en el que se encuentre, con lo que se revelará el importe de ingresos de actividades ordinarias de los gastos y las ganancias que pueden ser atribuidos a la porción del contrato ya ejecutado. O sea, eh, acá habla ya de a través de estas normativas, hablan de que el contrato va a generar ingresos al contratista, ¿no? Que serían los pagos que realiza la entidad o realiza el dueño del proyecto al contratista por los trabajos realizados. Y esto se va a comparar con lo que el contratista ya lo va a comparar con lo que ha gastado. Entonces ahí va a ser una comparación. Dice, incurridos en la consecución del grado de realización en que se encuentren. O sea, los ingresos y los costos tienen que estar al mismo grado de avance. Yo no puedo comparar ingresos al mes de abril con costos al mes de julio. Los ingresos tienen que estar al mes de abril, los costos al mes de abril, o los ingresos a julio, los costos a julio, o en todo caso a un porcentaje de avance de la obra, ¿no? Y de esa forma, digamos, vamos
a poder saber los gastos y las ganancias de ese avance de obra ya ejecutado. Entonces, digamos que acá nos habla un poco más de, por ejemplo, lo que es se me fue la palabra, la conciliación con contabilidad, ¿no? Entonces, ya a través del resultado operativo yo puedo, digamos, indicar a qué nivel de la ejecución de la obra física me encuentro y cuánto es el gasto atribuido a esa obra física. Y contabilidad me va a pasar la planilla de ingresos y egresos y los resultados y vamos a comenzar a comparar, ¿no? Y obviamente ahí contabilidad va, digamos, vamos a poder indicar a contabilidad las provisiones que tiene que realizar para poder, de los trabajos que ya se han realizado y que se van a pagar en los próximos periodos, ¿no? Entonces, eh, el tratamiento contable de ingresos y gastos, según esta normativa, se va a dar a lo largo de toda la obra, donde va a haber un inicio y un término, y cada año va a haber un avance. Entonces, los costos totales incurridos a la fecha, menos entre los costos estimados por la utilidad bruta, utilidad o pérdida bruta menos la utilidad bruta estimada a la fecha, ¿no? Entonces, bueno, ajá, eso sería costos y comparado con utilidades. Entonces, de acuerdo a esos contratos, o bueno, a la normativa internacional de contabilidad 11, los contratos de contratos de construcción se admitirá aplicar un adecuado admitirá, o sea, esta NIC 11 admitirá aplicar un adecuado razonamiento en el registro de las operaciones, lo que conlleva a que los encargados de las empresas constructoras pueden evaluar la gestión y determinar la utilidad real de las construcciones. Tanto los ingresos y los gastos en la empresa constructora son registrados en el momento en que se recibe el dinero y no consideran el tiempo de duración de la obra o lo que origina en un primer momento tengan ganancias que no están relacionadas con los gastos. La NIC 11 establece que los gastos ordinarios deben ser reconocidos de acuerdo a los avances de la obra utilizando el método del porcentaje, lo que permite llevar una adecuada gestión en la entidad. O sea, eh, indica acá que esta normativa eh, nos va a permitir sincerar y hacer un comparativo entre como digo, entre el avance físico y lo que me ha conllevado los ingresos de ese avance físico. Porque, eh, digamos, si trabajamos un flujo de caja sin considerar no solamente ingresos y egresos de dinero, digamos, el movimiento económico de la obra puede ser engañoso, dice, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en las obras públicas, por decir, en las obras privadas también se reciben adelantos, ¿no? Y muchas veces, pues, bueno, antes se recibía hasta el 60% de adelanto, actualmente recibimos el 30% de adelanto como máximo, porque puede ser menos, de acuerdo a lo indicado en las bases. eh, y pues ese dinero del adelanto, eh, digamos, si hacemos un análisis, un avance financiero de la obra, eh, contable de la obra, pues vamos a ver que ha ingresado un montón de dinero, pero que el avance real no está acorde con ese montón de dinero que ha ingresado y que a las finales ese dinero es simplemente un préstamo o un adelanto que vendría a ser como un préstamo, ¿no? Y que vamos a tener que ir devolviendo mes a mes en las valorizaciones. Entonces, tenemos que, digamos, estudiar eso y ser conscientes de ese ingreso de que ese ingreso de dinero tenemos que invertirlo en el proyecto y saber manejarlo. Porque imagínense,
nos gastamos todo el dinero de los adelantos y después para pagar en avance físico ese dinero, pues no, ya no vamos a tener fondos, ¿no? Y finalmente la obra pues va a fracasar Claro, por sí. ese hecho. Como por ejemplo, alguna vez Una consulta. alguna Es, empresa donde, bueno, o mejor hablemos en general, algunos contratistas pues reciben los adelantos y no lo invierten en la obra, ¿no? Lo invierten de repente en su uso personal, que es lo más grave, o de repente en algunos otros proyectos que tienen, lo meten ese dinero de los adelantos y la obra pues se queda sin adelanto y luego como que comienzan a ingresar poco dinero a la obra y conlleva a problemas a la larga, ¿no? Porque la obra no avanza, porque ya no hay dinero, aparte de que la entidad comienza a molestar, ¿no? Comienza a decir, te he dado tanto dinero de adelanto y el avance de obra y lo que has comprado y el personal que tienes no refleja, pero ni la tercera parte del adelanto que te he dado. Entonces, y muchas veces, pues eso es un mal indicativo, ¿no? Porque luego al contratista se le hace muy pesado devolver ese dinero en avance, ¿no? Entonces, de eso, digamos que estas normas buscan evitar esos temas, estandarizando las cosas y aclarándolas para que todos hablemos un mismo idioma, ¿no? Entonces, las empresas constructoras, antes de firmar los contratos, deben de planificar las obras que van a realizar, considerando todas las especificaciones técnicas, lo que permitirá una distribución de tareas adecuadas y cumplimientos de plazos. O sea, debemos de planificar lo que vamos, cómo vamos a trabajar en la obra, y de tal manera que logremos, digamos, eh, aterrizar o digamos, saber llevar todo nuestro planeamiento de avance físico y avance técnico, saberlo llevar a un flujo de caja. Un flujo de caja que nos va a permitir, pues, manejar adecuadamente el dinero de los adelantos, de las valorizaciones y que ese flujo de caja, pues, finalmente cuando nosotros hagamos nuestro control de obra a través del resultado operativo o, bueno, a través de otra metodología que tenga que ver con costos, pues vamos a tener resultados favorables, ¿no? Entonces, digamos, partimos de la contabilidad eh, para poder, digamos, establecer los lineamientos de los contratos de forma estandarizada y que ese manejo del dinero se traduzca pues en un buen manejo del tema técnico dentro del proyecto. Bueno, eso es lo que les puedo comentar acerca, eh, rápidamente acerca de este tema contable. Eh, y bueno, les voy a ver, en este momento, un minuto para compartirles el link. Y ahorita vamos a ingresar a ver lo que he preparado para la clase de hoy, donde vamos a ver, vamos a hacer una mirada general a las partes del resultado operativo y lo que nos va a permitir luego eh, ya desmenuzarlo, digamos, de manera, profundizar en cada una de las partes, ¿no? En las próximas clases. Ahí les estoy compartiendo. Gracias, Williams. Buenas noches. Ahí les estoy compartiendo el link con con el material. Igualmente, tiene su campus virtual. En el campus virtual, a través de la coordinación académica, se están colgando los materiales, se están colgando lo que es también, ¿no?
las grabaciones y bueno, todo lo que tenga que ver con el curso, ¿no? Pero digamos a manera de que puedan, de un avance, pues les paso por acá también. Entonces, estamos viendo el curso de resultado operativo de obra como tema principal, pero que también abarca temas como lo que es el valor ganado, control de costos a nivel general, temas que tienen que ver estrictamente con esto. Vamos a empezar a ver el resultado operativo. En cuanto a control de costos, podemos decir que todo aquello que pueda ser medido podrá ser mejorado. Entonces, el control de costos nos va a permitir mejorar eh, nuestra actuación en la obra o nuestro desempeño en la obra, desempeño técnico, desempeño económico en general, ¿no? Entonces, si no conocemos el margen a terminación de un proyecto, difícilmente podremos encontrar y analizar a tiempo las desviaciones en su presupuesto y tomar las acciones correctivas que permitan retomar el rumbo original. O sea, tenemos que plantearnos un margen inicial, meta, al final del proyecto, ¿no? Y eso ya lo hemos visto a través del presupuesto meta. Y a través de ese margen vamos a comenzar a medir, ¿no? Pero esas mediciones van a ser mes a mes con el resultado operativo para poder tomar acciones correctivas. Porque imagínense que estamos ciegos toda la obra y decimos, no tengo con qué medir. Bueno, confiaré en que salga bien el proyecto, ¿no? Y vamos a llegar al final de la obra y cuando recién vamos a sacar cuentas, ¿no? Pues vamos a ver que estamos perdiendo demasiado dinero, ¿no? ¿Para qué sirve controlar los costos? Para identificar desviaciones, para tomar acciones oportunamente y para proyectar de manera confiable. Estas tres cosas, estas tres cosas son las que van a surgir de nuestro control de costos y si vamos a una metodología específica, pues va a surgir también del resultado operativo, ¿no? Tenemos un presupuesto meta inicial y en base a ese presupuesto meta vamos a hacer comparaciones y vamos a identificar las desviaciones mes a mes en los periodos en que vayamos revisando los costos. Pero no debe quedar ahí, sino que debemos de tomar acciones para poder corregir eso. Y sobre todo, esas acciones pues nos van a conllevar a que proyectemos y proyectemos de manera confiable porque nuestras decisiones se van a basar en algo ya, digamos, en números, ¿no? Digamos, en resultados reales, en resultados confiables y no en especulaciones. Entonces, para poder realizar un adecuado control de obra, un control de costos, debemos de romper paradigmas respecto a nuestras actuaciones en el proyecto, ¿no? Dentro del tema de costos, pues los paradigmas son, muchos contratistas dicen no tenemos tiempo para ir experimentando con cosas nuevas, se les presenta una nueva metodología de control y pues el contratista, finalmente dicen, no, yo ya vengo ejecutando 5 años de obra, 10 años de experiencia en obras y no he implementado nada de esto y todo me ha ido bien. No, no, creo que esto me va a generar más gasto, ¿no? Pero de repente en esos 10 años de experiencia, pues en sus obras han tenido un margen del 10% de ganancia. Pero quizás experimentando con estas cosas nuevas,
En el primer experimento que haga, pues de repente tendrá un 11%. Y de repente si sigue experimentando o si se sigue, digamos, sigue profundizando más en esto, pues va a llegar un momento que tenga un 15% de ganancia, ¿no? Eh, no es importante controlar porque siempre varían los alcances de obra. Bueno, sí es importante controlar porque los alcances no tanto van a variar, o sea, no tiene que ver una cosa en variación de alcances que se refiere de repente a que el expediente técnico estuvo mal hecho y vamos a hacer, generar adicionales de obra, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el control que nosotros hagamos, porque nosotros no vamos a controlar sobre lo que vamos a ejecutar o no vamos a ejecutar, sino vamos a controlar sobre cuánto nos está costando ejecutar, ¿no? Porque lo que vamos a ejecutar o no vamos a ejecutar, eso ya está bien definido en el contrato y en las cláusulas, y obviamente no, simplemente vamos a tener que tener nomás una visión general de lo que debemos hacer y no debemos hacer, pero cómo lo vamos a hacer es que en realidad vamos a controlar. Es muy caro implementar el control de costo. Quizás cuando nunca hemos implementado cosas nos puede parecer caro, pero debemos siempre apuntar al costo-beneficio, ¿no? Y siempre se ha trabajado así y aún seguimos en el negocio. Bueno, es algo que tiene que ver con lo primero y algo que se ve que en los últimos años ha tomado especial relevancia, ¿no? En lo que es control de costos, pero también en lo que es el control técnico a través de las nuevas metodologías de control que son, que es a través de la transformación digital, ¿no? La transformación digital donde vamos a usar, este, herramientas tecnológicas para poder ser más eficaces, efectivos en realizar nuestros controles y nos va a permitir, de repente, al inicio la implementación va a costar mucho más o se va a hacer una inversión grande, pero luego esa inversión va a ser recuperada en, digamos, ahorro de horas hombre, ¿no? De repente, el resultado operativo lo hacemos en Excel y nos va a tomar 10 días hacerlo, mientras que si lo hacemos a través de un software o un ERP, o lo hacemos a través de una hoja, a través de una hoja armada en la nube, integrada con BIM, integrada con, con otras, con realidad virtual, etcétera. Entonces, pues lo vamos a poder lograr hacer en 3 días, 4 días, ¿no? Y finalmente, esto nos va a permitir ahorrar corazón. Bueno, entonces, respecto, bueno, eso es lo que quería marcarles en lo que es control de costos y ahora vamos a ver conceptos básicos en forma general sobre el resultado operativo. Hasta acá de repente algún comentario o alguna pregunta. Ok, gracias. Ya, definiciones. Eh, hemos estado hablando de venta, de costo y de utilidad, ¿no? La venta es la retribución económica que se percibe por la ejecución de un proyecto, o sea, es lo que la entidad le va a pagar al contratista o el dueño le va a pagar al contratista. El costo es la cuantificación de los recursos que se van a emplear en la ejecución de un proyecto. Cuantificación en términos monetarios, o sea, en dinero. El costo es lo que el contratista va a gastar para poder ejecutar la obra, ¿ya? Lo que le va a costar hacer la obra. Y la utilidad es la ganancia percibida por una operación comercial, en este caso por la ejecución de la obra, ¿no? El dueño o entidad le paga al contratista un dinero, el contratista
gasta parte de ese dinero o un dinero o una inversión, un préstamo que ha hecho o un adelanto. Finalmente, va a recuperar el dinero con la venta y lo que le sobre va a recuperar y le va a quedar algo más, ¿no? Extra. Ese extra viene a ser la utilidad y que vendría a ser el fin por el cual está haciendo ese trabajo, ¿no? Porque nadie trabaja gratis, o sea, salvo, bueno, los filántropos y cuando queremos hacer obras sociales, ¿no? Pero si nos vamos estrictamente al ámbito comercial, pues, en el ámbito comercial todo es un negocio, ¿no? Entonces, pues, y si estamos haciendo un negocio, lo que buscamos es ganar dinero. Entonces, esta utilidad es variable, variable de acuerdo a cómo manejemos nuestro costo, sobre todo. Porque la venta ya está definida ya. La venta ya nos hemos, digamos, eh, hemos llegado a un acuerdo o ya tenemos las cláusulas dadas respecto a cuánto se va a pagar por el trabajo, pero el costo sí es lo que, en donde hay una incertidumbre para la persona que esté, o sea, para el contratista, más no para el ejecutor, ¿no? Aunque si el contratista maneja mal sus costos, también el dueño del proyecto va quizás a tener problemas a la larga, ¿no? Como actualmente tiene el Estado. Si el Estado contrata a un contratista que no es, que no está en la capacidad de poder ejecutar la obra, este contratista, pues, no va a terminar el proyecto se va a paralizar, encima le va a enjuiciar al Estado y el Estado, pues, va a terminar gastando más, ¿no? Gastando más en un gasto social en lo que se refiere de que el proyecto no está terminado y la población no está siendo atendida y también un gasto económico en el sentido de que se va a tener que hacer un nuevo expediente técnico, se va a tener que de repente hacer reparaciones y de repente incluso el contratista eh, ha ejecutado mal, ¿no? Y cuando venga el otro contratista simplemente no va a poder hacer nada porque esa ejecución ya no sirve. Entonces, y por más que de repente venga Contraloría, denuncia al contratista, eh, algunos vayan a la cárcel o los inhabiliten, pues el daño ya está hecho. Entonces, no debemos, y a manera general, digamos, no, lo ideal es que no se llegue a eso, sino que se haga un buen trabajo y digamos que un contratista, responsable, eh, aplica estas metodologías para poder beneficiarse él y también al, beneficiar al dueño que lo ha contratado, ¿no? Podemos decir entonces que tenemos presupuesto venta, presupuesto meta y presupuesto actualizado. Venta ya sabemos qué es lo que va a pagar el cliente al contratista o constructor. El meta va a ser el costo real que nos va a costar el proyecto y es un presupuesto interno. Y el actualizado es vendría a ser el meta, ¿no? El meta que vamos a ir actualizando mes a mes o adecuando la realidad mes a mes de acuerdo a cómo se hayan comportado los costos. Pero bueno, los costos en función a variaciones de precios en el mercado, pero también no solo los costos, sino el desempeño técnico del contratista. Al decir contratista, pues el contratista y sus técnicos, como son la parte administrativa, la parte técnica, la parte obrera, para poder lograr que, digamos, los resultados sean beneficiosos, ¿no?
Entonces, dentro de las metodologías de control de costos, tenemos el resultado operativo, entre otras, pero bueno, en este caso, bueno, nos vamos a enmarcar en el resultado operativo, que el resultado operativo va a ser la resta de la venta menos el costo. Entonces, tenemos un proyecto de 10 meses, desde el mes 0 en que se va a firmar el contrato hasta el mes 10 en que debe concluir el proyecto, del cual vamos a ir mes a mes, vamos a generar una venta que va a pagar la entidad de acuerdo al, digamos, a las valorizaciones o a la cuantificación económica de nuestro avance. Y el costo sería lo que se ha gastado. O sea, ese costo viene a ser algo interno del contratista, ¿no? El gasto que el contratista ha hecho para poder ejecutar el proyecto. Entonces, mes a mes debemos de controlar la venta y, eh, y controlar el costo. Y la resta de ambos nos va a dar un resultado o un margen todos los meses. ¿Ya? Entonces, y de ese margen, pues nosotros vamos a ver qué porcentaje de ganancia hemos obtenido a lo largo de todo ese resultado. Entonces, vemos ahí que en el primer mes hemos ganado 2 millones, en el segundo mes 4 millones, en el tercer mes no se ha ganado nada, en el cuarto mes se ha ganado 2 millones, en el quinto mes se ha perdido 1 millón, sexto mes 1 millón se ha perdido, séptimo mes se ha perdido 1 millón, octavo mes se ha ganado 2 millones, en el noveno no se ha ganado nada y en el décimo 3 millones. Entonces, si sumamos todos los meses, se ha obtenido un resultado de 10 millones de ganancia entre los 100 millones que ha costado el proyecto, pues hemos obtenido un margen de utilidad del 10%, ¿no? Un resultado del 10%. Entonces, el resultado operativo sería el 10%. Y ustedes dirán, bueno, qué facilito, ¿no? Entonces, acabó el curso. Ya simplemente restando venta y restando costo, tenemos el resultado y el curso se acabó y está facilísimo. O sea, digamos, esos números generales son fáciles, ¿no? Pero acá el asunto viene en cómo vamos a manejar estos números. O sea, cómo es que vamos a llegar al costo. La venta es más sencillo, ¿no? Porque simplemente sumamos las cantidades que se han facturado y se han pagado. Pero el costo, tenemos pues muchos costos y de varios tipos. Y esos costos tenemos que consolidarlos, tenemos que compararlos con la venta. Bueno, hablando también de venta, también es también analizarla, ¿no? Porque la venta que paga la entidad es una venta general, pero para poder comparar con los costos, yo debo desmenuzar la venta, ¿no? Debo de saber cuánto me están pagando por partidas de concreto, por las partidas de acero, por las partidas de tarrajeos, de repente de enchapes, etcétera, ¿no? Y eso lo voy a ir comparando con el costo. Entonces, toda esa lista todas esas metodologías que vamos a seguir para manejar estos costos, que son estandarizadas y que tienen que conversar en cierta medida con las normas NIC que hemos visto. Entonces, nos va a permitir dar el resultado. Y aparte de eso, no queda ahí en dar un resultado, sino queda en analizar el resultado, en analizar el resultado y buscar, este, digamos, alternativas de solución. Entonces, el resultado viene a ser la diferencia de venta menos costo y el operativo se refiere que se relaciona con la operación de la obra, no incluye temas financieros, ¿ya? O sea, digamos, al hablar de temas financieros son entradas de dinero, ¿no? O de proyección de dinero en el tiempo
de entradas y salidas, pero en cuestión de dinero, no en cuestión de trabajo. Como les decía, tema financiero es cuando, por decir, ingresan el 60, el 30% de adelantos, ¿no? Pero si nosotros queremos comparar ese 30% de adelantos con el avance, podemos decir, si no hemos visto el asunto, ¿no? No tenemos conocimiento acerca del asunto, podemos decir, el contratista ha recibido, la obra es de 100 millones, ha recibido 30 millones de soles el primer mes. Entonces le han pagado de la entidad 30 millones de soles. Ah, o sea que ha avanzado un montón. Le han pagado ya 30 millones porque ha avanzado. Y las cosas no son así, ¿no? Porque el avance de repente solo es 2 millones. Sin embargo, ya tiene en su caja 30 millones, pero esos 30 millones los va a tener que devolver, ¿no? Entonces, el resultado operativo no va por ese lado. El resultado operativo va por el hecho de decir, miren, he avanzado, no sé, un edificio de departamentos de 20 pisos, he avanzado 2 pisos. Y de esos 2 pisos he avanzado solo las estructuras y eso representa, pues, o sea, de repente 2 millones de soles, 1 millón de soles, ¿no? Solo estructuras del primer y segundo piso, sí, del edificio. Entonces, y no tiene nada que ver con los 30 millones que se dieron de adelanto, ¿no? Entonces, el resultado operativo se refiere a traducir en términos monetarios el avance técnico del proyecto, pero no analizar un análisis, no hacer un análisis financiero, que eso ya sería parte del flujo de caja. En el flujo de caja sí vamos a manejar nuestro avance financiero para que no nos falte dinero todos los meses y podamos, digamos, darle fluidez económica a la obra. Tenemos un objetivo y un plan, que es un presupuesto para el control de obra. Debemos definir la estructura del control, que vamos a ver luego, que por ejemplo una estructura de control son las fases y los partidas de control. Y nos va a permitir, debemos trabajarlo en función a información confiable, el resultado operativo. Entonces, para eso, todo el equipo del proyecto debe estar comprometido y no debemos de, este, debemos de estar comprometidos para poder dar bien los datos, ¿no? Ya, entonces, la estructura de costos se va a dar desde el inicio hasta el fin del proyecto durante todo el tiempo del mismo, ¿ya? Entonces, y vamos a establecer periodos en donde en cada periodo vamos a tener un avance y un costo, un avance y un costo, y de acuerdo a cada periodo vamos a lograrlo, vamos a poder obtener resultados, cosas, ¿no? Entonces, para el control de costos mediante el resultado operativo, debemos definir, en primer lugar, un plan de fases, eh, la agrupación de las partidas del presupuesto en fases, que son las partidas de control, elaboración del presupuesto meta, el resultado operativo inicial. El presupuesto meta es como el resultado operativo inicial, ¿no? O sea, de cuánto estoy obteniendo de margen. Bueno, eh, y luego ya vendría lo que es la elaboración del resultado operativo mensual, el análisis de las brechas y la compatibilización con contabilidad. Los tres primeros pasos son organizativos, o sea, son previos, en donde previos para poder trabajar el control dentro de este presupuesto meta dividido en fases. Nuestro presupuesto meta inicial ya lo tenemos, eh, y de acuerdo a nuestro presupuesto meta inicial,
y nuestras partidas del venta vamos a definir las fases y agrupar el presupuesto. Eh, Hoy día vamos a, bueno, luego de ver estos conceptos de manera rápida y general, porque luego vamos a ir a profundizar en cada uno, vamos a ver cómo se hace, cómo se trabajan las fases dentro de un proyecto. Tenemos la definición del plan de fases, es la agrupación de partidas en fases, o sea, en partidas de control o partidas de control. Consiste en establecer un orden de la información del proyecto de manera que su control y lectura sea sencillo. Ya les he comentado las clases anteriores que el presupuesto de 1000 partidas debemos de eh, simplificarlo o resumirlo en 10 partidas, en 20 partidas, de tal manera que nuestra lectura del resultado sea lo más rápida y lo más, eh, digamos, óptima, ¿no? Y nos permita tomar decisiones rápidas. Las consideraciones que debemos tener para estas fases es la sencillez, un lenguaje universal, todo el equipo del proyecto debe conocerlo y se debe que sean capaces estas fases de interactuar con otros controles del proyecto. O sea, vamos a definir nuestras fases o partidas de control y esto vamos a tener como que comunicarlo a todo el equipo del proyecto. De tal manera que contabilidad maneje estas fases, almacén maneje estas fases, administración maneje estas fases, logística maneje estas fases, de tal manera que todos, cada área en su área y a su modo, de acuerdo a lo que demanda el área, eh, clasifican y ordenan la información. Entonces, si nosotros estandarizamos eso, pues cuando nosotros les pidamos información a esas áreas, nos van a entregar información ya ordenada como nosotros lo necesitamos. Pero si nosotros no hemos definido fases de control al inicio de todo el trabajo, si las áreas son ordenadas, van a crear sus propias fases. Y si son desordenados, simplemente no van a resumir nada. Lo uno o lo otro, al final no va a ser beneficioso. ¿Por qué? Porque si ellos han ordenado sus fases a su manera, cuando nosotros vamos a querer comparar, no vamos a poder. Quizás con suerte algunas fases van a tener cierta similitud o quizás el trabajo va a ser un poco más simplificado para poder reordenarlo, pero no vamos a poder sacar resultados directamente. Y por último, si nunca ordenaron nada, pues vamos a estar en cero, ¿no? Porque nosotros supuestamente pretendemos obtener resultados, pero la información que nos va a llegar de manera desordenada y simplemente pues vamos a fracasar y no vamos a llegar a tener un resultado operativo como queremos. La agrupación de las partidas del presupuesto en fases, bueno, ya hemos estado viendo sobre la agrupación, definimos las fases y las agrupamos. Y la elaboración del presupuesto meta ya hemos visto en las clases anteriores cómo es que se hace, ¿no? Cómo es que se hace y qué consideraciones debemos de tener. Entonces, eh, estos trabajos iniciales, estos objetivos iniciales, nos van a llevar a querer lograr algo. Y el venta se va a obtener de haber revisado y actualizado el presupuesto contractual. El análisis inicial que nosotros hagamos al presupuesto venta y al presupuesto meta también nos va a permitir identificar oportunidades, riesgos y aspectos de mejora del producto.
es importante que dentro de esta revisión, esta identificación de oportunidades, riesgos y aspectos, que vendría a ser como un análisis FODA, bueno, se podría trabajar a través de un análisis FODA también como una metodología. Es importante que participe la línea de mando para que ellos estén también involucrados en esto y definitivamente en el resultado operativo va a estar involucrada la línea de mando porque vamos a tener que entregar este resultado operativo a la línea de mando de tal manera que este, pueda informar a la gerencia, ¿no? Y este presupuesto venta pues va a ser referente para el control de costos, ¿no? Ahora, respecto al resultado operativo meta o presupuesto meta, que sería el inicial, lo hemos logrado a través de un sinceramiento de costos y ventas, sinceramiento de la utilidad estimada al final de la obra. O sea, recuerdan que les comenté que este presupuesto meta pues, se realizaba en función a cotizaciones reales, a metrados reales y a planificación, a un planeamiento real del. ¿Qué planeamientos hay muchos, no? Hay muchos caminos para lograr un objetivo en la ejecución de obras, cada quien de acuerdo a su conocimiento, a su experiencia, a su formación, va a escoger un camino, ¿no? Pero la idea es que se escoja el camino más adecuado y esto se va a escoger no con la idea de una sola persona, sino con la participación de todos. Y este presupuesto meta pues también va a permitir la distribución de los recursos en su correcta temporalidad. O sea, a partir de este presupuesto meta vamos a poder hacer una procura que viene a ser digamos, una proyección logística en el tiempo, ¿no? En donde vamos a identificar en qué fechas es que necesitamos dinero para poder gestionar las compras y poder lograr las metas mensuales en cuanto a la proyección de valorización y proyección de ejecución de obra, ¿no? Entonces, en cierta medida, eh, digamos que el resultado operativo nos va a ayudar. Si bien es cierto, una cosa, les dije hace un momento de que el resultado operativo no tiene nada que ver con el flujo de caja. Al decir eso me refiero a que obviamente los números no van a conversar entre el resultado operativo y el flujo de caja. Lo que está en el flujo de caja no significa lo mismo, lo mismo que el resultado operativo, pero sí una cosa va a llevar a la otra. Si yo obtengo mi resultado operativo y mi proyección de costos en el tiempo, entonces voy a poder, a través de esa plantilla, por llamarle así, voy a poder ver cuánto de dinero voy a necesitar en el tiempo. Obviamente que no lo voy a colocar en la misma fecha, ¿no? No voy a decir, mira, en el mes 8 de la obra vamos a hacer pintura. Ya, entonces la compra de pintura va a ser en el mes 8. No, la ejecución de la pintura va a ser en el mes 8, pero la compra de pintura, pues ya lo trabajaré partiendo del mes 8 hacia atrás, ¿no? Diré, pues, la pintura tiene que llegar en el mes 7, pero como la pintura es una pintura especial, importada, de un color que viene de importación, entonces, o de una calidad de importación, entonces me voy a demorar 3 meses en importarlo
y ya no voy a, la pintura no voy a gestionar la compra en el mes 7 porque el mes 7 va a llegar, entonces lo gestionaría en el mes 4. Pero para poder gestionar este envío, yo tengo que hacer el pago, tengo que hacer las labores logísticas, entonces el dinero lo debo tener en el mes 3 o a más tardar en el mes 4 para pagar y que embarquen eso. Pero acciones logísticas y el conversatorio, las conversaciones con los involucrados, entonces los proveedores deben ser de repente en el mes 2, ¿no? Entonces imagínense, la pintura se va a ejecutar en el mes 7 o mes 8 creo dije, sin embargo yo las labores logísticas ya lo estoy haciendo desde el mes 2, ¿no? Pero si no tengo una proyección de un resultado operativo, pues no voy a saber con exactitud o digamos, o con un rigor técnico en qué fecha es que debo comenzar a poder planificar estas cosas, ¿no? Bueno, esto lo paso, lo pueden luego Ingeniero, leer, pero ya no profundizo. Sí, sí, ¿le puedo hacer una consulta? ¿hay alguna consulta? Eh, Sí, en el claro, momento dime. en que ya, en el momento, por decir, el mes 3 o mes 4 cuando hacen la compra, la contabilidad ya registró el gasto. Sin embargo, cuando nosotros ejecutamos, nuestro Ujú. resultado operativo es cuando sale de almacén el material, ¿verdad? Así es, así es. El resultado operativo se cuantifica, por decirlo así, el costo en el resultado operativo cuando ya salió de almacén y se colocó en el proyecto. Mientras está en el almacén, no. Ujú. Así es. Correcto, gracias, profe. Y muchas veces, por ejemplo, también confundimos resultado operativo con valorización y decimos, este mes hemos valorizado, no sé, 3,5 millones. Ah, entonces la venta es 3,5 millones y he gastado, no sé, 3 millones. Entonces, mi resultado operativo es 500,000 soles. Falso. La valorización no garantiza que eso haya sido el avance, porque de repente van a haber partidas que he proyectado, que ha sido una mala práctica, de hecho, porque eso no está permitido. Pero vamos poniéndonos en el caso que proyectaron algo. Se acordaron con la supervisión y proyectaron algo. Entonces, ahí hay un pago de una venta que todavía no hemos ejecutado y por lo tanto no conversa con el costo. O también pueden haber trabajos que no hemos valorizado, como por ejemplo, puede haber habilitación de acero y que se encuentre en un banco. Ese acero, la habilitación de ese acero ya consumió mano de obra, ya consumió materiales que salieron de almacén, pero sin embargo la supervisión todavía no lo ha valorizado porque te dice, yo te valorizo el acero cuando las columnas o las vigas ya están colocadas en el campo, ya están amarradas, ya está todo nivelado, listo para vaciar, ¿no? Entonces, eh, eh, por eso es como justamente el ingeniero Félix decía, el resultado operativo, los costos se cuantifican cuando salen de almacén. Así es, el costo de materiales. Bueno, esto también lo paso porque ya hemos visto la clase anterior y tenemos los pasos evaluativos dentro del control de costos del resultado operativo, que es la elaboración del resultado operativo mensual, acumulado menos saldo, eh, viene a ser menos el total actualizado, el análisis de brechas, que vendría a ser, digamos, ya les comenté algo, ¿no? Que es el análisis o el estudio de cada margen que obtenemos, ya sea un margen positivo o negativo, y la compatibilización o conciliación con contabilidad. Respecto a la elaboración del resultado operativo mensual, lo vamos a hacer a lo largo del tiempo, desde el inicio hasta el fin del proyecto.
Y en un determinado tiempo vamos a tener venta a la fecha, costos a la fecha y utilidad a la fecha. Y también luego vamos a tener que sacar los márgenes, como es la venta del saldo, los costos del saldo y la utilidad del saldo. Obviamente, a simple vista podemos deducir que si me pagaron algo, yo tengo un saldo de venta, pero si gasté mucho más de lo programado en costos, entonces los costos van a reducirse. Eh, entonces, yo tengo una venta, pero los costos, o sea, el saldo del costo se ha reducido, más no lo que tengo que ejecutar. Entonces, ya hay un faltante de costo, ¿no? Entonces, ese faltante de costo en el saldo lo voy a tener que jalar de la utilidad para finalmente, pues, poder cubrir esa brecha de que se, digamos, eh, esa, esa brecha negativa que hubo en los costos a la fecha, ¿no? O ese mayor, o ese sobrecosto, ahí está, esa es la palabra correcta, hasta el fin del proyecto. Y finalmente vamos a tener una venta a fin de obra, que el contratista no se va a, perdón, el dueño del proyecto no se va a perjudicar, va a decir, yo hice un contrato contigo por una venta a fin de obra y eso es lo que te voy a pagar. Pero si hubo sobrecostos, esos costos a fin de obra se van a elevar. Y mientras más se eleve el costo, la utilidad a fin de obra va a ser menor. Entonces, ¿y cómo logramos en números? ¿Cómo logramos saber en números lo que acá está en letras? Y está facilísimo. Lo vamos a lograr a través de la elaboración del resultado operativo. Bueno, dentro del resultado operativo se manejan costos como mano de obra, materiales, equipos, subcontratas, costos indirectos. Eh, la mano de obra lo vamos a poder contabilizar a través del tareo, los materiales a través de los consumos de almacén, las subcontratas a través de las valorizaciones de subcontratistas, los equipos a través del log de alquiler de equipos, de los controles de equipos propios, los costos indirectos a través de la planilla de empleados, los campamentos, las oficinas, los seguros, cuánto venimos gastando, ¿no? El log de alquiler de equipos se refiere, digamos, a la lista de equipos alquilados, y dentro de ese cuadro, ese log, pues vamos a tener todos los datos, ¿no? Donde cuánto me están cobrando por hora máquina, cuánto estoy gastando en combustible, si es que no he quedado a todo costo, cuánto le pago al operador, si es que tampoco también no he quedado a todo costo, o de repente también dentro de ese alquiler de equipos tengo algún equipo que me lo están, ¿cómo se llama? Cobrando a todo costo, ¿no? Entonces, todos esos datos van a estar en el log de alquiler de equipos. Obviamente, esto lo vamos a ver más a detalle en las próximas sesiones, ¿no? Acá lo estamos viendo de manera general para enmarcarlos en el tema. No vayan a pensar que les menciono esto y ya les enseñé. No, vamos a verlo con detalle luego. Los análisis de brechas, la compatibilización los análisis de brecha les he hablado y la compatibilización con contabilidad también ya hemos hablado algo, ¿no? Ya hemos hablado algo en donde vamos a aprovisionar dinero y vamos a conversar con contabilidad acerca de cómo va, de ambos resultados de obra, ¿no? El resultado contable y el resultado operativo, de tal manera que podamos tomar decisiones en conjunto. Bueno, eh, esos es las diapositivas del día de hoy. Y antes de continuar con el ejemplo, les consulto si es que no tienen alguna pregunta de repente.
Ya no hay preguntas. Una consulta. Entonces, Sí, sí, ¿qué tal? Esto que estamos viendo, eh, la parte teórica, el plan de fases, el resultado operativo, el inicial, ¿también lo vamos a hacer de forma práctica? sí, claro, sí. Lo vamos a desarrollar y mientras vamos desarrollando cada parte, también vamos a profundizar en la parte teórica. ¿Ya? Sí, sí, sí. O sea, el curso es teórico y también práctico en la medida, incluso más práctico que teórico. Sí, sí, ya. Entonces, la vez pasada les presenté unos presupuestos y les dije que con estos presupuestos íbamos a armar los ejemplos, ¿no? Del, ¿Cómo se llama? Del curso. Entonces, acá tenemos el presupuesto venta y esto era el presupuesto meta. Ya, entonces, en lo que nos resta de tiempo, el día de hoy vamos a definir las fases de este presupuesto. Y para esto, a ver, sí, acá en esta hoja, vamos a trabajarlo a manera de borrador y luego ya lo vamos a pasar al formato principal que vamos a ir del resultado operativo. Entonces, hoy día vamos a ver, en primer lugar, ya les había comentado que nuestro presupuesto venta es el que nos da la entidad y nuestro presupuesto meta es el que nosotros armamos internamente, en donde vamos a ingresar, sobre todo en las análisis de costos unitarios, nosotros inseramos la manera como vamos a ejecutar el proyecto, ¿no? En el venta, la entidad nos ha costeado diciendo de que, o bueno, de repente, claro, la entidad en el expediente técnico nos ha dicho que los vaciados de concreto van a ser con trompo y con 15 peones, más operarios, más oficiales. Sin embargo, eh, hecho el análisis respectivo con las áreas y vemos que lo más rentable para el proyecto es hacerlo con un concreto premezclado, que le vamos a comprar a un proveedor externo y que ya no vamos a usar 15 obreros, sino solamente 4 obreros, es decir, o 5 obreros. Entonces, eh, o de repente otra obra u otro contratista habría dicho, no, yo no voy a comprar concreto premezclado. Yo voy a preparar mi concreto premezclado en una planta de concreto porque yo tengo mi planta de concreto y la voy a instalar en la obra y ahí voy a preparar. El cemento no lo voy a comprar por bolsa, sino lo voy a comprar al por mayor. No recuerdo bien el nombre, pero para esas concreteras, el concreto lo compran en unas bolsas gigantes, ¿no? No sé qué capacidad es, pero tiene un nombre también ese concreto, o sea, esos paquetes de cemento, por decirlo así. Entonces, cada quien tiene su propia visión, ¿no? Pero esa visión del presupuesto meta debe ser acorde con el proyecto. Ahora, el presupuesto meta debe conversar, las partidas deben conversar en la medida de lo posible con el presupuesto venta, de tal manera que las fases puedan ser, digamos, podamos hacer una elaboración de fases o unas partidas de control que conversen con ambos presupuestos, ¿no? Entonces estas partidas de control las vamos ¿cómo se llama? A señalar por códigos y también por nombres, ¿ya? Entonces hacemos esto, un código y una descripción. Para poder definirlas,
tenemos que identificar trabajos, digamos, que sean eh, medibles, aparte de eso, trabajos que sean relevantes en el proyecto. O sea, agruparlas en trabajos similares, pero que sean relevantes. Yo no voy a armar una partida de control por, digamos, trabajos que no me van a generar un gran flujo de dinero, sino que debo agruparlas por similitud técnica, pero también agruparlas de tal manera que represente una cantidad considerable de dinero para poder hacer un adecuado análisis de brechas. Entonces, si vamos analizando esto, tenemos obras provisionales, tenemos estructuras y dentro de estructuras tenemos movimiento de tierras, tenemos obras de concreto simple, obras de concreto armado, con todas las estructuras y bueno, eso es lo que hemos considerado para este presupuesto, para que sea pequeño. Ahí está, Big Bag. Gracias, Félix. El cemento Big Bag, que son las bolsas gigantes que les decía. Entonces, decimos, las obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud son un solo grupo. De repente, decimos, las obras provisionales y trabajos preliminares es un grupo y seguridad y salud es otro grupo. Es válido. En este caso, solamente hemos considerado los trazos y replanteos. Entonces, podemos ya definir una partida de control como obras provisionales. ¿Ya? Entonces, diríamos, tenemos acá, estos son los títulos. Les vamos a poner los códigos solamente a las partidas en sí, las que nos generan costos. Los títulos simplemente son resúmenes. Entonces decimos obras provisionales. Entonces, primera descripción de partida de código. Yo le puedo asignar un código y decir, bueno, esto vamos a ponerle un código 100, un código 1000, un código este, CDA, por decir, costo directo A, costo directo 1. Vamos poniéndole un número, 100. Entonces, ya cada quien va a definir su código en la obra y ya tenemos la partida de control obras provisionales. Luego, en las estructuras podemos identificar movimientos de tierras y concretos. Podríamos decir como partidas de control concreto simple y concreto armado. Alguien podría decir eso, ¿no? Pero dentro de concreto simple y concreto armado, también tenemos que pensar en que, si bien es cierto, el concreto armado conlleva un trabajo final dentro de una sola estructura, que serían las columnas, las vigas, los techos, ese concreto armado tiene este, ciertas diferencias, porque una cosa es el concreto, otra cosa es el acero y otra cosa es el encofrado. La cuadrilla que hace acero no es la misma cuadrilla que va a preparar el concreto y lo va a vaciar. Eh, la empresa que te va a vender el acero no te va a vender el cemento o no te va a vender el concreto premezclado. En cambio, acá en obras preliminares, sí, porque el trazo y replanteo se refiere a que va a haber un equipo y va a haber una persona que va a hacer ese trazo y replanteo, ¿no? O de repente voy a contratar a alguien que venga con su equipo y le voy a decir, mira, te pago, no sé, por su contrato te pago tanto por todo el trazo y replanteo de la obra. Y vas a venir todos los días, no sé, a tal hora a hacerme un trazo. Bueno, aunque no, el trazo y replanteo sería imposible subcontratarlo, ¿no?
es un trabajo de todo el día. Eh, Alguien por acá consulta si los códigos deben estar alineados a los códigos contables. No necesariamente, pero si estamos en la capacidad de alinearlos con los códigos contables, pues sería excelente. Pero no necesariamente saben por qué. Porque los códigos contables nos habla de grupos más generalizados. Entonces, finalmente, esos grupos generalizados van a incluir como que trazos y replanteos, van a incluir concreto, y al final, como que no va a haber ahí un match, ¿no? Pero sí, quizás podemos colocar el código contable y después del código contable podemos colocarle una letra o otro código más, si queremos hacerlo de una forma muy, muy organizada. Para que decir, bueno, si bien es cierto, esto pertenece al trazo y replanteo de las obras provisionales, o sea, pertenece a las obras provisionales, también me pertenece a tal código, a tal rubro de contabilidad, ¿no? Diga, claro, exacto. Más que códigos contables, la misma estructura para compatibilización, exacto. Así es. Es más, para compatibilizarlos, sí, contabilidad tiene que más o menos manejar estos códigos. Pero, por ejemplo, en la obra donde yo trabajaba, contabilidad lo organizaba más o menos en partidas, como lo organizaba en la obra. Pero había ciertas cosas que ellos sí no llegaban al nivel de organizarlo tan exactamente como yo lo hacía o lo hacíamos en la obra, porque su mismo trabajo no lo permitía. Entonces, nosotros nos apoyábamos, o sea, nos entregaban el trabajo organizado como que a un 60% y nosotros ya hacíamos el 40% restante y llegábamos a un match entre contabilidad y obra. Porque obviamente si no le informamos de nada a contabilidad, contabilidad lo va a organizar totalmente de su manera, totalmente diferente, y ahí sí no vamos a poder lograr hacer la conciliación. Porque contabilidad tiene mucha, mucha, mucha información. Muchísima información que para poder identificar es complicado. ¿Por qué es complicado? No tanto por los proveedores, no tanto por lo comprado, porque contabilidad coloca ahí el nombre del proveedor, coloca la compra y eso, sino más que todo porque contabilidad se maneja en cuanto a ingresos y salidas de dinero. Entonces, contabilidad dice, yo he pagado este mes 100.000 soles de acero. Sin embargo, yo en el resultado operativo he usado solo 10.000 soles, porque el resto del acero hay una parte en almacén y una parte que ni siquiera lo traen, porque contabilidad ha pagado un adelanto. Entonces, y el resultado operativo yo no lo voy a trabajar en base a adelantos, yo lo trabajo en base a trabajo físico, traducido en dinero. Eh, Aparte de eso, que de los 100.000 soles de acero, de repente, de esos 100.000 soles es solamente de un proveedor. Sin embargo, yo tengo identificado dos proveedores. Un proveedor, el de los 100.000 soles, solamente gasté, no sé, 10.000 soles. Y otro proveedor del que gasté 5.000 soles, pero que todavía no se le ha pagado nada, porque ese proveedor me ha dado a crédito y no me está pidiendo adelanto. Sin embargo, el otro proveedor sí me está pidiendo adelanto. Y de repente tengo dos proveedores de acero, porque hay un proveedor local que me saca de apuros cuando el ingeniero de producción se olvida de hacer el requerimiento
y manda a comprar la ferretería, y otro proveedor que ya se ha hecho un contrato muy grande y que pues me va a vender acero predimensionado, ¿no? Entonces, eso ocurre y entonces al final, para el resultado operativo, no me va a interesar si es un proveedor o si es otro proveedor el que me ha vendido. Lo que me va a interesar es cuánto he gastado en material. En cambio, a contabilidad sí le importa, porque tiene que pagar los impuestos de cada proveedor, ¿no? Entonces, contabilidad sí no le interesa si el acero llegó, si no llegó, si lo van a traer en partes. Contabilidad le importa más, bueno, que sí le importa también las guías de remisión, porque contabilidad ahí tiene que declarar con esas guías a la SUNAT también, si no me equivoco, pero le importa también el hecho de saber cuántos proveedores hay, cómo es los pagos con sus proveedores, ¿no? Entonces, cada uno es un mundo distinto. Y esos mundos, pues, van a trabajar juntos en la conciliación, ¿no? Entonces, bueno, de eso es más o menos ahí les he podido comentar algo más, ¿no? Ya vamos continuando. Entonces, como les decía, no podemos dividir en concreto simple y concreto armado, sino tenemos que dividir por trabajos que se parezcan. Pero lo que es movimiento de tierras, sí lo podría juntar, ¿no? Porque podría contratar a un solo proveedor que me haga todo el movimiento de tierras. De repente lo hago por casa, pero al fin y al cabo es movimiento de tierras. Entonces, acá yo puedo poner mi partida de control, movimiento de tierras. Y ya tengo otra partida de control, y a este le puedo poner 200, por decir, o 101 de repente. Vamos poniéndole por lo pronto 200 y luego ya vemos si de repente otro código más conveniente. En el concreto, ya sea simple o armado, tenemos identificado como grandes grupos concreto, acero, encofrado. Entonces, subcimiento, podríamos decir acá, concreto. Cimientos corridos, concreto. Cimiento corrido, encofrado, 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 le podríamos. Partida de control, encofrado. Calzadura, concreto. Calzadura, encofrado, encofrado, también encofrado. Sobrecimiento, concreto. Sobrecimiento, encofrado, desencofrado, encofrado. Zapatas, concreto. Zapatas, acero. Aunque acá no hay encofrado, pero normalmente ahora las zapatas se encofran, ¿no? Que aparentemente decimos, no, ¿para qué voy a encofrar las zapatas si voy a ahí me voy a ahorrar en madera? Nomás lo refino bien y listo. Y bueno, si el suelo es una roca o el suelo es un suelo muy, muy, muy arcilloso o duro, por decirlo, normal, ¿no? Pero si el suelo es del esnable o arenoso, entonces definitivamente lo que vamos a ahorrar en madera lo vamos a gastar 3 veces más en acero. ¿Y qué digo en concreto? Placas, concreto, encofrado, acero, partir de control acero, muros de contención concreto, encofrado, 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 acero, columnas concreto, encofrado, acero, y así voy identificando cada partida de control. Y acá tengo ladrillo, por ejemplo. Puedo ponerlo en ladrillo. Quizás podría hacer una partida de control de ladrillo. O quizás lo podría meter dentro de concreto, ¿no? Porque imagínense, a ver, el ladrillo como que no, digamos, no va a tener gran relevancia a nivel por separado, ¿no? Y acá. Entonces,
El concreto le podemos poner partida de control 300, el encofrado 400 y el acero 500. Entonces acá 300, 300, 400. Pues 300, 400, 500. Y así defino mis partidas de control. Y listo. Entonces, de esta forma, vamos a dividir con criterio. Entonces, de las, ¿cuántas partidas tenemos? A ver, acá voy a contabilizar. De las 43 partidas que tenemos, lo hemos agrupado en 5 partidas de control. 43 se han convertido en 5. ¿Cuáles son? Obras provisionales, movimiento de tierras, concreto, encofrado y acero. Entonces ya no voy a ir a decirle al gerente, ingeniero, señor, mire, hemos perdido en la partida columnas, encofrado y desencofrado. En la partida losas maciza, encofrado y desencofrado. Entonces va a decir, no me interesa al detalle, va a decir, dime en general, en el encofrado cuánto has ganado, en el concreto cuánto has perdido, en el acero cuánto has perdido. Entonces, ya yo voy, ya no le hablo de 40 y tantas partidas, sino le hablo de 5 partidas. Obviamente, si en el acero tenemos una pérdida del 200%, va a decir, ¿qué pasó? Explícame. Ah, no, eh, las cuadrillas no avanzan, el acero, hay mucho desperdicio, el ingeniero de campo no hizo, digamos, su planificación, su análisis de retacería. No recuerdo bien cómo es el nombre, hay un término técnico que es para eso, pero es cuando obviamente tenemos que las varillas de 9 metros las vamos a dividir de tal manera que optimicemos el acero, ¿no? Entonces de repente nadie optimizó y todo el mundo, los operarios cortaron 7 metros, de los 7 sobraron 2 metros y esos 2 metros no los podemos usar en ningún lado. Mientras que se pudo, no sé, hacer unos cortes y unos traslapes de tal manera que se utilizó los 9 metros de acero, ¿no? Bueno, entonces, eso es con respecto a las partidas de control. No sé si hay consultas. Ya. Bueno, si no hay consultas, nos quedaríamos ahí. Y la próxima sesión del día jueves continuaríamos armando el formato. Bueno, ya más o menos voy a traer una plantilla avanzada para poder hacer las cosas más rápido. Y también vamos a ver algo más de teoría. ¿Ya? Y así vamos avanzando en el curso. Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias por su participación también. Gracias, gracias, gracias. Hasta el jueves. Gracias. Hasta el jueves.